Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 186. Sobornando a Tony. Con Tony Stark. Últimamente, Tony no lo había tenido fácil. No solo lo habían secuestrado, el hombre al que consideraba una figura paterna lo había traicionado e intentado matarlo, y su casa había sido atacada varias veces, sino que además tenía que intentar tranquilizar al mundo asegurándoles que no existía ningún riesgo de una guerra nuclear. De repente, todos recurrieron a él y a su traje de Iron Man en busca de protección. Volvió a verse presionado a entregarlo, aunque, por suerte, los ineptos de Washington se habían precipitado demasiado y habían revelado sus intenciones. Así que había podido lidiar con ellos con bastante facilidad, pero sabía que no iban a parar pronto. Los militares lo querían, y lo querían con muchas ganas. Había volado hasta un lugar remoto de Canadá para inspeccionar el sitio de la explosión, solo para que lo rechazaran. Luego lo invitaron al día siguiente y lo volvieron a rechazar. Fue un desastre total. Aún así, él cumplió con su parte. Habló con la prensa, con la gente con la que se le veía, estrechando las manos adecuadas. Y el mundo se calmó. En ese momento, todos empezaban a creer que se trataba de algún tipo de accidente. Tony había podido echar un vistazo al lugar y estaba seguro de que se trataba de una especie de refugio secreto que había explotado. Sin embargo, como no era un ataque y no querían decir la verdad, no le importó lo suficiente como para seguirles el juego. Por suerte, alguien más estaba dispuesto a ayudarlo a relajarse. Apenas había llegado a casa cuando Alexandra Rixey lo llamó y lo invitó a su casa. Claro, no iba a rechazar semejante invitación. Y mientras intentaba acercarse a Pepper, bueno, estaba seguro de que ella entendería que Rixey era demasiado bueno como para no aprovechar la oportunidad, más aún después de haber visto ese extraño vídeo porno en la subasta. Tras verla así, sintió la necesidad de comprobar si podía convertirlo en realidad. Por eso, cuando recibió la llamada, no dudó en aceptar la invitación cuanto antes. Una vez más, fue recibido por un pequeño ejército de esas hermosas y sensuales doncellas, que parecían haberlo extrañado muchísimo. Ellas lo tocaban más a él que él a ellas. Pero él estaba allí por su señora, y les pidió que lo guiaran. Tony fue conducido a través de los opulentos pasillos de la mansión de Rixey, cuya suntuosa decoración era testimonio de su riqueza y buen gusto. No pudo evitar maravillarse ante las obras de arte y los intrincados diseños que adornaban las paredes. Las criadas lo acompañaron hasta la piscina en la parte trasera. Allí, no pudo evitar contener la respiración al presenciar la escena, sacada directamente de sus sueños. Alexandra Rixey, en todo su esplendor, salió de la piscina. El agua corría sobre su piel impecable. No pudo evitar quedarse ligeramente paralizado al verlo, y finalmente tuvo que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando y de que no lo habían secuestrado otra vez. Tony, cariño, exclamó Alexandra, con una voz cargada de encanto seductor. Tenemos que dejar de encontrarnos así, ¿no crees? Tony finalmente recuperó la compostura, mostrando su característica sonrisa burlancia. Para nada, Alexandra. De hecho, preferiría que todas nuestras reuniones comenzaran así. Alexandra sonrió y aceptó una toalla de una de sus criadas. Mientras tanto, dentro, maldecía a Tony y su imprevisibilidad. Sabía que lo había invitado, pero llegó tan inesperadamente que no le dio tiempo a prepararse. Apenas tuvo tiempo de correr a buscar a SCP-113 antes de que pusiera un pie en su casa. Y entonces, en lugar de distraerse con sus criadas, fue directamente a por ella. Sin tiempo para arreglarse el pelo, vestirse o maquillarse, le fue imposible verlo. Al fin y al cabo, tenía una reputación que mantener. Así que, sin otra opción, solo le quedó correr y lanzarse a la piscina. Al final, funcionó. Pudo disimularlo todo, pero no le agradaba tener que estar desnuda de nuevo delante de Stark, precisamente de él. Alexandra le ordenó a una de las criadas: tráele un vaso extra a Stark. Condujo a Tony hasta una mesita, donde se sentó tras aceptar una bata. Vamos, Tony, pongámonos cómodos antes de empezar con la conversación seria.
Tony siguió a Alexandra hasta la mesa, sin apartar la vista de cada uno de sus movimientos. A pesar del torbellino de acontecimientos que había marcado su vida últimamente, momentos como este le proporcionaban una distracción muy necesaria. Aceptó la copa de champán que le ofreció una de las camareras y se sentó frente a Alexandra. ¿Y cuál es el motivo?, preguntó Tony, levantando ligeramente su copa. Alexandra sonrió, con los ojos brillando con una mezcla de picardía e intriga. Pensé que podríamos hablar de algo que nos beneficie a ambos. Has pasado por mucho, Tony, y creo que tengo algo que podría interesarte. Tony se recostó en su silla y dio un sorbo al champán. Has captado mi atención. Alexandra asintió, dejando su vaso sobre la mesa. Oigo cosas, Tony, muchas más que la mayoría de la gente. Mi hermano me dejó muchas cosas, incluyendo una extensa red de contactos. Oí que te atacaron en tu casa hace poco. La expresión de Tony se endureció por un instante, una sombra cruzó su rostro al oír mencionar el ataque. Sí, alguien decidió practicar tiro al blanco con mi casa. Pero lo solucioné. Alexandra no pudo evitar sonreír ante sus valientes palabras. Después de todo, ella había sido quien ordenó el ataque, así que sabía perfectamente cómo había terminado. Él derrotado y tirado en el suelo. Pero no iba a desenmascarar su mentira. ¿Ah, sí? Bueno, supongo que eres Iron Man, el gran héroe que nos salvará a todos de los horrores de la próxima guerra nuclear. Ella lo molestó con todo lo que los medios decían de él, parte de lo cual era obra suya a través de la fundación. Realmente era una gran distracción para el público. Tony no pudo evitar refunfuñar levemente ante sus palabras burlonas. Después de todo, si bien le encantaba la atención que recibía, también sentía que todos le estaban presionando mucho. Bueno, la verdad es que es un poco excesivo, admitió Tony, pasándose la mano por el pelo. Todo el mundo espera que tenga todas las respuestas, que esté en todas partes a la vez. Es agotador. Bueno, en estos tiempos caóticos, la mayoría de la gente solo puede recurrir a ti, dijo Alexandra con una suave sonrisa mientras tomaba otro sorbo, esperando a que Tony hiciera lo mismo antes de volver a hablar. Me alegra que estés bien. Corre el rumor de que el agresor te dio una paliza, una situación peligrosa provocada por gente peligrosa. Comentó justo cuando él bebía, lo que le hizo toser. Tony dejó su vaso, recuperándose de la tos. Sí, fue un susto, admitió. Pero no es nada que no pueda superar. He pasado por cosas peores. Alexandra se inclinó ligeramente, con expresión seria. Sé que puedes defenderte, Tony, pero estas personas con las que estás tratando no son amenazas cualquiera. Están jugando a otro juego, con reglas diferentes. Tony arqueó una ceja, intrigado. ¿A qué te refieres, Alexandra? ¿Qué sabes? Tony había intentado por todos los medios obtener respuestas y averiguar quién lo había atacado, pero incluso con Jarvis trabajando en ello, no habían encontrado nada. Era como si la persona que lo atacó fuera un fantasma. No había rastro de ella en internet, lo que hacía imposible cualquier posibilidad de venganza. Sin embargo, ahora parecía que Alexandra podría saber algo, así que estaba ansioso por descubrir qué sabía. Como te dije, Tony, mi hermano me dejó una red de contactos bastante extensa, y los hombres mayores como él, bueno, no suelen usar mucho internet, así que no me sorprende que no hayas podido encontrar nada sobre ese legendario adversario contra el que luchaste. Alexander tomó un sorbo antes de continuar. No puedo decirte mucho porque yo mismo no sé mucho, pero si es posible, no deberías sacar provecho de ellos. Tony frunció el ceño, con creciente curiosidad. Alexandra, no me estás dando mucha información. Si sabes algo, ahora es el momento de compartirlo. Alexandra suspiró y negó con la cabeza. La verdad es que no puedo contarte mucho. Son solo rumores, nada más. Mi hermano quizás sabía más, pero bueno, ya no está. Mejor pasemos al motivo por el que te pedí hablar. Tony se dio cuenta de que no iba a sacarle más información, así que decidió dejar esa conversación para más tarde. De acuerdo, continúa. ¿Has oído hablar alguna vez de los Scrooges? Preguntó Alexandra en voz baja. Tony frunció el ceño y negó con la cabeza. No puedo decir que lo haya hecho. ¿Quiénes son? No me sorprende. No son de dominio público, dijo, y chasqueó los dedos, llamando a una de sus criadas con una tableta para Tony. Tony tomó la tableta y revisó los archivos. Mientras leía, su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa.
Los archivos contenían información ultra secreta de SHIELD sobre los sucesos de 1995, detallando encuentros con los Skrulls y la participación de Carol Danvers. Los Skrulls eran alienígenas cambiaformas capaces de imitar a cualquiera, incluso Swan. Habían estado en la Tierra, sembrando el caos e infiltrándose en diversas organizaciones. Esto es una locura, murmuró Tony. Alienígenas que cambian de forma. ¿Y han estado aquí desde los 90? Tony estaba dispuesto a creer en muchas cosas. Había visto a alguien destrozar su traje, que podía resistir balas, con sus propias manos. Había visto a Shield y al ejército dar caza a monstruos repugnantes. Sabía que algunas personas, como Rixie, habían vivido mucho más de lo que les correspondía. Había visto muchas cosas, pero aún así, extraterrestres. ¿Y tenerlos en la Tierra? Durante años. Por no hablar de dos razas alienígenas diferentes. Tuvo que admitir que creía que la vida extraterrestre tenía que existir. Las cifras apuntaban a ello, pero aún así, le resultó impactante saber que habían visitado la Tierra. Por no mencionar una raza alienígena capaz de cambiar de piel. ¿Cómo surgió eso? ¿Fue evolución o utilizaron algún tipo de tecnología avanzada para modificarse? Alexandra, ajena a sus pensamientos, asintió. Sí, y siguen aquí, Tony. Podrían ser cualquiera, en cualquier lugar. Por eso necesito tu ayuda. Tienes los recursos y la tecnología para encontrarlos y desenmascararlos. Tony levantó la vista de la tableta, con la mente acelerada. Tenía que estar de acuerdo con ella. Si esto era real, quería tener la capacidad de encontrarlos. Podían reemplazar a cualquiera, incluso a Pepper, pero aún así no pudo evitar preguntarle a Rixie. ¿Y qué ganas tú con esto? Alexandra sonrió y señaló a una de las criadas que trajo un lingote pequeño y de aspecto pesado. A cambio, estoy dispuesta a darte esto. Le entregó el lingote a Tony, quien lo examinó con atención. ¿Esto es vibranio? Preguntó Tony, con los ojos muy abiertos. Sí, así es, confirmó Alexandra. Con esto, podrás mejorar tu traje y protegerte mejor de futuras amenazas. La mente de Tony ya estaba analizando las posibilidades. Muy bien, Alexandra. Trato hecho. Investigaré a los Skrulls y veré qué puedo encontrar. La sonrisa de Alexandra se amplió. Excelente. Sabía que podía contar contigo, Tony. Asegurémonos de estar preparados para lo que venga. Tony sabía que ella había esquivado su pregunta. Pero no pudo evitar maravillarse ante el metal, del que solo había oído rumores. Una vez había tenido una muestra, apenas 1 gramo, y le había fascinado. Así que pudo identificar este lingote con bastante facilidad. Después de todo, ¿con qué otra cosa intentaría sobornarlo Alexandra con ese legendario metal? Alexandra sabía que lo tenía. Sus ojos brillaban como los de un niño en la mañana de Navidad. No estaba demasiado ocupado como para pensar en los pequeños detalles, y se centraría únicamente en los más importantes. Encontrar a los Skrulls y buscar la manera de fabricar un nuevo traje. Ambas cosas, a la larga, beneficiarían tanto a ella como a los intereses de la Fundación. Después de todo, Stark era una mente brillante, y que estuviera a salvo era algo positivo, sobre todo porque creía que podría incorporarse a la Fundación más adelante. Capítulo 187. El encuentro con Fisk. Tras despedir a Tony, Alexander pasó rápidamente al siguiente punto del asunto. Hoy, por fin se reuniría con Fisk para averiguar si trabajaba con el gato negro y si sabía que seguía con vida. Wilson Fisk era alguien que había preocupado a Alexander en el pasado, y ahora resultaba casi gracioso recordarlo. Sin embargo, en aquel entonces no contaba con el apoyo de la Fundación SCP. Y su identidad era muy distinta. De ser una amenaza potencial a un don nadie que apenas merecía su tiempo y atención. Menuda caída había sufrido aquel hombre. Aún así, Alexander solo se interesó lo suficiente en él por culpa de otra persona. Sí, Alexander había recorrido un largo camino desde la primera vez que despertó en su búnker secreto y entró en pánico sin motivo alguno. Ahora, se había convertido en una de las personas más poderosas del mundo y tenía el destino de muchos en sus manos. Incluso ahora, no era algo que Alexander llegaría a ver en persona, aunque al menos le concedería a Fisk el honor de ser visitado por su proyección mental. Con Wilson Fisk. Wilson Fisk no pudo evitar mirar su reloj. Para un hombre de su posición, era raro que se sintiera nervioso. No era algo que experimentara a menudo, y mucho menos cuando se trataba de conocer a alguien.
Sin embargo, tampoco era común que lo llamaran para reunirse con alguien de la familia Rixie. Alguien a quien siempre había admirado y respetado. Eran los guardianes de la verdad y la paz, aquellos que no temían mantenerla con mano de hierro, los que no temían impartir justicia. Fisk sabía que el crimen era eterno y que siempre existiría el mal mientras hubiera hombres. La ley y el orden no podían tocar esto, no podían domar esta oscuridad. Solo alguien lo suficientemente fuerte podía hacerlo. En un principio, pensó que ese hombre era Alexander Rixie, pero tras su muerte, creyó que él, Wilson Fisk, el Kingpin, sería quien lo lograría. Pero ahora ya no estaba tan seguro. No después de que ella acudiera a él en busca de ayuda, de un favor, y le pronunciara a cambio las palabras prohibidas. Fisk no era tonto. Sabía que en cuanto oyera lo que ella tenía que decir, no le quedaría más remedio que seguirle la corriente. Conocer un secreto era más que suficiente para ser culpable de un delito. Esto no era ningún secreto en el mundo de Lampa, donde la gente moría a diario simplemente por descubrir algo que no debía saber. Y el secreto que ella traía consigo era algo que él definitivamente no debía saber, y ahora solo podía esperar que no le costara la vida. Realmente lamentaba haberse encontrado con el gato negro. Pero al principio no le dio mucha importancia. Ya había tratado con gatos antes. Usaba sus servicios para adquirir cosas que no le pertenecían. Naturalmente, se enteró de que se había casado con otra maestra ladrona, considerada incluso más hábil que el propio gato. Así que, cuando ella le pidió una reunión para tratar un asunto de gran valor, él accedió. Pero jamás en su vida imaginó que aquello, supuestamente valioso, resultaría ser mucho más valioso de lo que podía manejar. Alexander Rixie, el vampiro, el extremista, vivo y coleando. Ese conocimiento lo cambió todo. Si era cierto, no era de extrañar que la familia Rixie se mantuviera tan fuerte y aún no hubiera caído en el caos. Los pocos episodios de desorden que se manifestaban probablemente se debían a que estaban eliminando a los desleales o simplemente aparentando. Aquello cambiaría todos sus planes. Su pequeño imperio en Hell's Kitchen estaba amenazado incluso antes de empezar, aunque lo sabría con certeza después de esta reunión. Miró de nuevo su reloj. Era la hora de la reunión, pero no le habían avisado de que alguien se acercaba. ¿Llegarían tarde? No pudo evitar preguntárselo. Pero no recibiría ninguna llamada avisándole de la llegada de alguien, pues su invitado ya estaba allí, de pie en silencio detrás de él, observando al enorme hombre que era Wilson Fisk, que miraba por la ventana. Fisk sintió un cosquilleo en el estómago, una sensación de ser observado se apoderó de él. Entonces, por el rabillo del ojo, notó un reflejo en la ventana. ¿Había alguien allí, una mujer? Lentamente, se giró, y sus ojos se abrieron ligeramente ante la visión que tenía delante. Alexander Rixie, en todo su esplendor, estaba en su propia oficina. Era una oportunidad única para Alexander de reunirse con otros como él. Normalmente, siempre llevaba puesto su traje O5, pero hoy podía ser él mismo. Para celebrar esta ocasión especial, se volcó por completo y utilizó muchas de las habilidades que había adquirido hasta el momento gracias al sistema. La mayoría eran habilidades que siempre había podido dominar, y otras eran nuevas y menores. El único poder nuevo e importante era el toque de Midas. Otros, como la capacidad de transformarse en Hitler o la de comportarse como un niño, eran simplemente versiones inferiores de las transformaciones que había podido realizar en el pasado. Aún así, no le sorprendió demasiado que sucediera estas cosas. Al fin y al cabo, la sabiduría de Salomón funcionaba claramente de forma muy parecida a como lo haría un sistema sacado de una novela, y con ello venían las recompensas. Y dado que actualmente la sabiduría de Salomón posee prácticamente todos los SCP del universo SCP, la cantidad de cosas que podría hacer con ella es asombrosa. Incluso con solo unos pocos SCP se podrían otorgar numerosos poderes. Así que, para impresionar realmente a Fisk, Alexander finalmente usó muchas de las cosas más inútiles que tenía, cosas como enigma de la reflexión. El poder de hacer que tu reflejo en superficies reflectantes parezca ligeramente diferente de tu apariencia real. Un poder totalmente inútil, pero que podría añadirle un toque de misterio. Y lo acentuó aún más al usar otra habilidad en cuanto Fisk se dio la vuelta. Silencio momentáneo. La capacidad de silenciar todos los sonidos en tu entorno inmediato durante unos segundos. Lo justo para ahogar el sonido de los movimientos de Fisk, para silenciar los sonidos de Nueva York, la propia respiración de Fisk.
Por unos instantes, el mundo contuvo la respiración, permitiendo que Alexander rompiera el silencio. Hola, Fisk dijo finalmente, justo cuando la habilidad llegaba a su fin, haciendo que su voz resonara aún más tras un silencio tan antinatural. Pero aún no había terminado. Ni mucho menos. Quería que Fisk se desconcentrara por completo, así que añadió más habilidades. Eco efímero. La capacidad de dejar un eco suave, apenas audible, de tu voz en una habitación después de hablar. Creando una presencia inquietante y persistente. Brillo prestado. El poder de hacer que tus joyas o accesorios reflejen la luz de una manera sutilmente cautivadora. Atrae la atención y le confiere un aire de misterio. Ojos de la luna. Tus ojos reflejan sutilmente la fase lunar actual, dando a los demás la impresión de una profunda conexión con lo celestial, especialmente perceptible al atardecer o durante eventos lunares importantes. Los ojos de Alexander brillaban con un resplandor etéreo, reflejando la luna menguante que se extendía afuera. El sutil juego de luces sobre sus joyas captó la atención de Fisk, añadiendo un toque casi hipnótico a su presencia. El aire parecía vibrar con un eco apenas audible del saludo de Alexander, creando una atmósfera surrealista y de otro mundo. Fisk tragó saliva con dificultad. Su habitual calma y compostura se vieron momentáneamente alteradas. Había oído hablar de la reputación de Alexander, pero presenciar esas extrañas habilidades en persona era algo completamente distinto. Darse cuenta de que estaba tratando con alguien que poseía tales poderes que escapaban a la comprensión humana lo golpeó como un tren de carga. Alexander Rixey consiguió decir finalmente Fisk, con voz firme pero con un dejo de admiración. Debo admitir que no esperaba verte en persona. Es un honor. Alexander esbozó una leve y enigmática sonrisa. Considéralo una cortesía, Fisk. Prefiero tratar los asuntos importantes directamente, aunque no siempre lo haga en persona. Fisk asintió, intentando recuperar la compostura. ¿Y qué te trae a mi humilde dominio, Alexander? Seguramente tienes asuntos más urgentes que atender. Fisk ni siquiera sabía qué pensar en aquella extraña situación. Ante él, en su despacho, se encontraba el claramente antinatural Alexander Rixey, que estaba solo, vivo y que de alguna manera había llegado hasta allí por su cuenta. Una parte de él quería aprovechar la oportunidad para eliminarlo, deshacerse de Rixey y apoderarse de su imperio, pero esa era solo una pequeña parte. Después de todo, ¿qué esperanza podía tener de ganar cuando Rixey había sobrevivido a un disparo en la cabeza? ¿Y qué otros poderes extraños podría tener Rixey? No, Fisk no iba a desafiarlo, ni siquiera jugando en casa. Aún así, no esperaba que apareciera él mismo. Como mucho, habría esperado a uno de sus ayudantes más cercanos, nunca a él. La sonrisa de Alexander se ensanchó ligeramente al percibir la inquietud en el interior de Fisk. Agradezco tu preocupación por mi agenda, pero este asunto es de suma importancia. Tengo motivos para creer que recientemente has estado en contacto con cierta persona conocida como el Gato Negro. Estoy aquí para hablar sobre la naturaleza de esa interacción. Fisk se armó de valor, comprendiendo la gravedad de la situación. Sí, la Gata Negra se me acercó hace poco. Necesitaba mi ayuda para algunas cosas, pequeños favores. Nada que me preocupara demasiado. ¿Y qué te ofreció ella a cambio de tu ayuda? Preguntó Alexander con voz tranquila pero autoritaria. Información, respondió Fisk. Afirmaba tener información que podría influir significativamente en el equilibrio de poder de la ciudad. Al principio, pensé que estaba mintiendo, pero su actitud y los detalles que proporcionó sugerían lo contrario. Los ojos de Alexander se entrecerraron ligeramente, y el reflejo de la luz de la luna se intensificó. ¿Y esta información que me ofreció, se refería a mí o a mis operaciones? Fisk dudó un instante y luego asintió. Sí, habló de que seguías vivo, de que seguías al mando de la familia Rixey. Esa información es realmente invaluable en el mundo de Lampa, o en el mundo entero, para el caso. Alexander dio un paso más cerca, y el sutil brillo de sus accesorios volvió a llamar la atención de Fisk. La Gata Negra está jugando un juego peligroso. No quiero que otros sepan eso y dime, Fisk, ¿tú juegas al mismo juego que ella? Fisk sostuvo la mirada de Alexander, sintiendo el peso de su pregunta. Sabía que su respuesta podría determinar su destino. No, señor, dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No le he contado a lo que me dijo. Sé que no debo meterme con alguien como usted. Alexander escudriñó la expresión de Fisk, buscando cualquier señal de engaño.
Finalmente, asintió levemente, aparentemente satisfecho con la respuesta. Bien, Fisk. Es prudente comprender los límites en nuestro trabajo. Fisk tragó saliva con dificultad. La tensión en la habitación era palpable. Lo entiendo, señor. Mi deseo siempre ha sido poner orden en el caos que es Hell's Kitchen, y no quiero que eso se rompa por culpa de Black Cat. La sonrisa de Alexander reapareció, con un atisbo de aprobación en sus ojos. En efecto. La quiero que la encuentren. No intentes capturarla tú mismo, fracasarás. En cambio, llama a este número. Dijo antes de hacer un gesto con la mano sobre la mesa, y apareció una tarjeta de presentación. Fisk examinó la tarjeta que apareció ante él. La elegante tarjeta negra tenía un solo número grabado en plata. La tomó con cuidado, comprendiendo el significado de lo que Alexander acababa de entregarle. Me aseguraré de que la localicen, le aseguró Fisk. Y me pondré en contacto con usted inmediatamente si encontramos algo. Excelente, respondió Alexander con tono mesurado. Recuerda, Fisk, tu cooperación es crucial. No podemos permitirnos ningún error. La gata negra se ha convertido en una variable peligrosa, y sus acciones podrían poner en peligro todo lo que hemos construido. Lo entiendo, dijo Fisk, con la tarjeta pesada en la mano. Haré lo que sea necesario para garantizar que nuestras operaciones no se vean interrumpidas. Alexander asintió, satisfecho con la respuesta de Fisk. Bien. Manténme informado y recuerda andar con cuidado. El gato negro es astuto, pero nosotros somos más listos. Con eso, la figura de Alexander comenzó a centellear y desvanecerse, y el inquietante silencio de la habitación se disipó al desaparecer. Fisk se quedó solo, con el eco de su conversación aún presente como una sombra. Sabía que su camino se había vuelto aún más precario, pero estaba decidido a recorrerlo con la misma crueldad que lo había llevado al poder. Al asimilar la realidad del encuentro, Fisk se sentó en su escritorio con la tarjeta de presentación aún en la mano. Sabía que los días venideros estarían llenos de incertidumbre y peligro. El conocimiento del gato negro era una bomba de relojería, y debía asegurarse de que no le explotara en la cara. Necesitaría usar todos sus recursos y astucia para sortear este terreno traicionero, manteniéndose siempre un paso por delante del gato negro y de Alexander Rixey. El juego había comenzado, y el fracaso no era una opción. Fisk tomó su teléfono y marcó un número seguro. Soy Fisk, dijo cuando se conectó la llamada. Necesito todos los recursos disponibles para rastrear a la gata negra. Se ha convertido en un objetivo de alta prioridad. Y asegúrense de informarme directamente cualquier hallazgo. Al colgar el teléfono, se recostó en la silla, con la mente a 1000 por hora. Había más en juego que nunca, y cada uno de sus movimientos sería analizado minuciosamente. Tenía que jugar bien sus cartas, asegurando su supervivencia y manteniendo el delicado equilibrio de poder. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Wilson Fisk no era un hombre al que se pudiera subestimar. Capítulo 188. Mentes brillantes. Con Tony Stark. Tony Stark estaba ansioso por regresar a su laboratorio. El lingote de vibranio que Alexandra le había dado era como un cofre del tesoro rebosante de infinitas posibilidades. Sin perder tiempo, se dirigió a su taller, donde colocó el lingote sobre su mesa de trabajo y exclamó: Jarvis, necesito un análisis completo de esto. Por supuesto, señor, respondió Jarvis. Estoy escaneando ahora. Tony observó cómo la pantalla holográfica cobraba vida, detallando las propiedades únicas del vibranio. Esto es increíble, murmuró. Su estructura molecular es extraordinaria. No me extraña que lo llamen un metal mágico. Si bien no era la primera vez que Tony tenía vibranio, había una diferencia enorme entre tener un gramo minúsculo y tener esta cantidad, sin mencionar que esta parecía ser incluso mejor que la muestra anterior, más pura y más potente. Jarvis intervino. En efecto, señor. La capacidad del vibranio para absorber, almacenar y liberar energía cinética no tiene parangón. Las posibles aplicaciones de su traje son muy amplias. La mente de Tony bullía de ideas. Exacto, Jarvis. Tenemos que pensar en grande. Si incorporamos esto al traje Mark, podríamos mejorar su durabilidad, absorción de energía e incluso su potencia. Empieza a hacer simulaciones para integrar el vibranio en el blindaje. Enseguida, señor. Los resultados iniciales deberían estar listos en 1 hora. Mientras Jarvis procesaba los datos, Tony no pudo resistir la tentación de experimentar él mismo con el metal.
Tomó el lingote y lo colocó bajo una cortadora láser, observando cómo el rayo atravesaba el vibranio con precisión. A pesar de sus extraordinarias propiedades, el metal cedió ante el láser de alta intensidad, lo que permitió a Tony darle la forma que necesitaba. Jarvis, he estado pensando, dijo Tony mientras trabajaba. Si podemos aprovechar la capacidad de absorción de energía del vibranio, podríamos crear un ciclo energético autosostenible para el traje. Imagina un reactor que se vuelve más eficiente cuanto más se usa. Un concepto fascinante, señor. Sin embargo, gestionar el flujo de energía y evitar sobrecargas requerirá una calibración precisa. Tony asintió, manipulando con destreza el vibranio. De acuerdo. Necesitaremos desarrollar un nuevo tipo de núcleo de reactor de arco, uno que pueda soportar el aumento de potencia sin comprometer la estabilidad. Empecemos por trazar las rutas de energía y diseñar un prototipo. Entendido, señor. Comenzaré a elaborar los esquemas. Con el paso de las horas, Tony se sumergió por completo en su trabajo. El lingote de vibranio se transformaba lentamente bajo sus manos, adquiriendo la forma de un nuevo prototipo de reactor de arco. Sentía cómo la emoción crecía en su interior. Este era el tipo de desafío que lo motivaba. Señor, las simulaciones iniciales han finalizado, anunció Jarvis. La integración de vibranio en el blindaje del traje resultaría en un aumento del 70% en la durabilidad y una mejora del 40% en la eficiencia energética. Los ojos de Tony se iluminaron. Eso es a lo que me refiero, Jarvis. Pongámonos manos a la obra con la integración completa. Necesitamos rediseñar todo el traje, optimizándolo para el vibranio. Muy bien, señor. ¿Debo comenzar también con el desarrollo del nuevo prototipo de reactor de arco? Sí, y asegúrese de tener en cuenta el concepto de ciclo energético. Necesitamos que sea lo más eficiente posible. A medida que avanzaba la noche, Tony y Jarvis continuaron con su meticuloso trabajo. Perfeccionaron el blindaje, asegurándose de que cada pieza encajara a la perfección y maximizara el potencial del vibranio. El nuevo prototipo de reactor de arco comenzó a tomar forma, un testimonio de su ingenio conjunto. Finalmente, tras horas de esfuerzo incansable, Tony se apartó y admiró su progreso. Esto va a cambiar las reglas del juego, Jarvis. Con este nuevo traje, estaremos preparados para cualquier cosa. En efecto, señor. Las mejoras que proporciona el vibranio mejorarán significativamente sus capacidades en el campo. Tony no pudo evitar sonreír, sintiendo un renovado sentido de propósito. El regalo de Alexandra le había abierto un mundo de posibilidades, y estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Con el nuevo traje y el reactor de arco, estaría mejor preparado para afrontar cualquier amenaza que se le presentara, incluidos los misteriosos Skrulls. Jarvis, prepara el nuevo traje para una prueba. Veamos de qué es capaz este cacharro. Por supuesto, señor. Iniciando la secuencia de prueba ahora. Mientras Tony se ponía el traje y sentía el poder de la nueva armadura recorriéndolo, supo que esto era solo el principio. El futuro era incierto, pero con el nuevo traje reforzado con vibranio, estaba más que preparado para afrontarlo. Me pregunto si el Tony del futuro ya tenía esto. ¿Era ese el siguiente paso en la evolución de su tecnología? ¿Y cuánto más rápido llegué hasta aquí? Preguntó emocionado, aunque, por desgracia, nadie pudo darle una respuesta. Aún así, el simple hecho de tener este traje mucho más resistente le hacía sentir mucho más seguro. Estaba convencido de que con este nuevo traje podría acabar fácilmente con el intruso de la vez anterior. Al contemplar los últimos restos de vibranio que le quedaban, no pudo evitar pensar que aún ofrecía muchas otras posibilidades. Jarvis, he estado pensando en la nanotecnología. Con las propiedades únicas del vibranio, podría ser el material perfecto para aplicaciones nanotecnológicas avanzadas. Imagina un traje que pueda repararse solo, adaptarse a diferentes situaciones y brindar aún más protección. Una idea fascinante, señor, respondió Jarvis. La versatilidad del vibranio lo hace idóneo para la integración de la nanotecnología. Podría permitir una adaptabilidad y resistencia sin precedentes en el diseño del traje. La mente de Tony bullía de entusiasmo. Exacto. Podríamos crear nanobots que no solo reparen los daños, sino que también mejoren las capacidades del traje al instante. Empecemos a desarrollar un prototipo de nanotecnología basada en vibranio. Enseguida, señor. Comenzaremos con los diseños y simulaciones preliminares.
Tony observó cómo las pantallas holográficas mostraban diversas configuraciones y posibles usos de la nanotecnología mejorada con vibranio. Las posibilidades parecían infinitas, desde armaduras autorreparables hasta sistemas de armas adaptativos. Conforme avanzaba la noche, Tony y Jarvis perfeccionaron sus diseños, superando los límites de lo posible. La integración del vibranio en la nanotecnología prometía revolucionar no solo su traje, sino también un sinfín de otras aplicaciones. Jarvis, esto va a ser increíble. Empecemos a construir un prototipo. Quiero ver hasta dónde podemos llegar. Entendido, señor. Iniciando los protocolos de construcción. Mientras Tony observaba los esquemas y el vibrante resplandor del vibranio, sintió una oleada de entusiasmo y determinación. El futuro se presentaba prometedor, y con el vibranio y la nanotecnología a su alcance, Tony Stark estaba listo para forjar un nuevo camino, uno que le aseguraría estar preparado para cualquier desafío que se le presentara. Sitio 190. Si bien Stark fue sin duda una de las mentes más brillantes de su época, y al menos según sus propias palabras, la más brillante, eso no significaba que la Fundación no estuviera repleta de mentes brillantes. Muchos de los mejores de la humanidad trabajaban para ella. Si bien existía una brecha entre las mentes brillantes de un universo como el Marvel y el universo SCP, no era demasiado grande. Sin mencionar que Alexander había reclutado a algunas mentes brillantes para la Fundación, como Bruce Banner y Hank Pym aquí en el sitio 190. Pym era un genio verdaderamente excepcional. La partícula Pym era una auténtica maravilla de la ciencia, y su capacidad justificaba ser la fuente legendaria tanto del superpoder del hombre hormiga como de su capacidad para viajar en el tiempo. La tecnología de ondas cerebrales que permitió la comunicación con las hormigas tampoco era para nada despreciable. Pym desarrolló una gran cantidad de innovaciones impresionantes, aunque ninguna comparable a la partícula Pym. Sin embargo, desde que se unió a la Fundación había hecho algunas cosas impresionantes, y estaba ansioso por aprender más, ansioso por explorar lo desconocido, tal vez demasiado ansioso. Pym se encontraba en uno de los laboratorios de investigación del sitio 190, con expresión severa. Ante él estaba SCP-093, el enigmático disco azul que había causado más de un quebradero de cabeza a los equipos de contención de la Fundación. Las normas en torno a SCP-093 eran estrictas, y con razón. La capacidad del objeto para transportar individuos a realidades alternativas era tan fascinante como peligrosa. No entiendo por qué no estamos explorando los límites aquí, murmuró Pym, más para sí mismo que para nadie. Tenemos este artefacto increíble, y sin embargo, andamos con pies de plomo a su alrededor como si fuera a mordernos. La doctora Elena Carter, una de las investigadoras principales del centro, escuchó a Pym y se acercó a él. Hank, sabes que los protocolos existen por una razón. Los efectos de SCP-093 son impredecibles. Hemos tenido suficientes incidentes como para saber que es necesario actuar con precaución. Pym se giró para mirarla, con la frustración reflejada en sus ojos. Elena, con todo respeto, nos estamos perdiendo una gran cantidad de conocimiento. Si pudiéramos comprender cómo funciona SCP-093, podríamos desvelar secretos sobre realidades alternativas, e incluso encontrar maneras de controlarlas. Esta podría ser la clave de algo extraordinario. Elena suspiró. Lo entiendo, Hank. De verdad que sí. Pero no podemos ignorar los riesgos. El objetivo principal de la Fundación es asegurar, contener y proteger. A veces eso significa que tenemos que limitar nuestra investigación para garantizar la seguridad. Pym negó con la cabeza, claramente insatisfecho con la respuesta. Es frustrante. Tenemos aquí a las mentes más brillantes, y sin embargo estamos atados por estos protocolos. Hay tanto que podríamos aprender. Elena le puso una mano en el hombro. Lo sé. Pero recuerda, ir demasiado lejos demasiado rápido puede ser un desastre. Ya lo hemos visto antes. Necesitamos encontrar un equilibrio entre la exploración y la seguridad. Pym asintió a regañadientes. Supongo que tienes razón. Pero al menos deberíamos proponer un estudio más estructurado, con medidas de seguridad reforzadas. No podemos dejar esto aquí sin resolver. Elena sonrió. Ese sí que es un enfoque razonable. Redactemos una propuesta y veamos si podemos obtener la aprobación para un estudio controlado. Quién sabe, tal vez podamos ir un poco más allá de los límites. Puede que Pym fuera quien propusiera esa idea, pero en realidad no le entusiasmaba demasiado.
Sentía de verdad que era la única manera de salvar a su esposa y no iba a rendirse por un poco de burocracia. No, si no le permitían hacer lo que le placía, tenía maneras de sortearlos. Estaba cansado de que unos tontos demasiado precavidos lo frenaran. Naturalmente, su plan fue descubierto casi tan pronto como se le ocurrió. Después de todo, estaba bajo estricta vigilancia, ya que su lealtad a la fundación era nula. Sin embargo, debido a su mente excepcional y a su campo de estudio especializado, el reino cuántico, lo mantuvieron cerca, y todos fingieron ser ciegos e ignorantes. Pero la situación fue comunicada a los responsables. Fue en el sitio 009 donde el informe llegó a manos de Alexander Rizzi, O5, el arquitecto, el maestro de las operaciones encubiertas y líder de la insurgencia del caos. Un hombre que había tomado muchas decisiones importantes y trascendentales, y a quien ahora se le pedía que decidiera el destino de Hank Pym. El informe sobre las actividades de Hank Pym estaba abierto ante él, detallando la creciente impaciencia del científico y sus intentos de eludir los estrictos protocolos de la fundación. Alexander se recostó en su silla, con los dedos entrelazados, sopesando los posibles riesgos y beneficios. Pym fue, sin duda, un genio. Sus contribuciones a la ciencia fueron inigualables. La partícula de Pym, por sí sola, revolucionó la comprensión de la manipulación del tamaño y abrió las puertas a ámbitos que antes se consideraban inalcanzables. Sin embargo, parecía que el hecho de que él aprendiera sobre los objetos SCP, y sobre SCP-093 en particular, había cambiado algo en el anciano viudo. Había empezado a ser imprudente, abandonando su cautela. Además del informe, sobre su escritorio había otro objeto. Una pequeña caja que contenía 3 velos de partículas Pym. Darren Cross y toda la compañía de Hank, incluyendo a su hija, tardaron años en descifrar el secreto. Sin embargo, para la fundación no fue tan difícil, ya que tenían muchas oportunidades de observar las partículas en uso o escanear y estudiar los objetos en los que se habían utilizado. Tras tomar el control de la tecnología Pym, descifraron el método para fabricarlas. Alexander había sido quien invitó a Pym a la fundación, y sería su problema si causaba algún inconveniente. ¿Valía la pena Pym? Esa era la pregunta que Alexander intentaba responder. Te daré una última oportunidad, Hank, no me falles o me desharé de ti. Finalmente susurró mientras redactaba una directiva para el sitio 190, así como la orden de eliminar a Pym en caso de que reprobara la prueba. Hank simplemente no valía la pena correr el riesgo. Ya era viejo, tenía ideas muy arraigadas, era tan arrogante como Stark, si no más, pero mucho más difícil de manipular. Sin mencionar que Hank representaba un riesgo enorme. Sí, este mundo ahora pertenecía a la Fundación SCP, así que era hora de que incluso los superhéroes de Marvel cedieran el paso al personal de la Fundación. Si bien sería una lástima no tener a Ant-Man, podría ser reemplazado por un equipo móvil de operaciones completo utilizando la tecnología de partículas Pym. Capítulo 189. Natasha cavando. Con Natasha Romanoff. Dada la dificultad de esta nueva misión, o mejor dicho, de las misiones, ya que le habían asignado 2 importantes de repente, Natasha decidió mantenerlas separadas por el momento. Había identificado la misión de encontrar el llamado Tesseracto como la más arriesgada, con la mayor probabilidad de ser descubierta. Por ello, no la emprendió de inmediato. En cambio, se centró en la misión de encontrar a los Skrulls. Si bien la idea de que un objeto peligroso estuviera en manos de S.H.I.E.L.D. no le resultaba agradable, sentía que los Skrulls eran, con diferencia, la mayor amenaza y requerían su atención inmediata. No es que fuera tarea fácil encontrar a quienes eran prácticamente cambiaformas perfectos. Por suerte, le habían entregado toda la información que la Fundación tenía sobre ellos hasta el momento, aunque no fuera mucha. Hojeó los documentos, prestando atención a las descripciones de encuentros anteriores con los Skrulls. Los informes detallaban su capacidad para imitar no solo la apariencia, sino también recuerdos y habilidades. Ella también comprendía por qué le habían encomendado esta misión. Después de todo, S.H.I.E.L.D., o al menos Fury, había tenido una relación previa con los Skrulls. Y aunque a la Fundación le habían hecho creer que habían abandonado la Tierra junto con Carol Danvers, Fury podría haber sabido la verdad desde el principio. De hecho, por lo que Natasha sabía de Fury, le encantaría contar con un equipo de agentes cambiaformas, perfectos para todo tipo de infiltración. Sin embargo, no se imaginaba que les permitiera involucrarse en la política terrestre. El riesgo de que algo saliera mal, el caos que se desataría si los descubrieran, sería catastrófico.
Ya entonces, había quienes creían que la élite no era más que un grupo de lagartos disfrazados. Naturalmente, muchos los consideraban locos. Sin embargo, ¿qué pasaría si ocurriera algo similar a lo que le sucedió a la Fundación, si un político de alto rango fuera destituido por ser un Skrull? Sería una auténtica locura. Esa gente que antes estaba loca lo vería como una reivindicación, y si tenían razón sobre algo tan descabellado, ¿por qué no sobre la tontería de la Tierra plana? Sí, la gente no sabría en quién o en qué creer, y los disturbios en las calles serían la menor de sus preocupaciones. Y todo esto sin siquiera tener en cuenta lo que los Skrulls tramaban en secreto. Si lo que Natasha leía sobre su modus operandi habitual era cierto, no auguraba nada bueno. Entonces, era muy probable que se tratara de una invasión secreta en toda regla. Ella no tenía ni idea de lo avanzada que estaba ni de lo cerca que podrían estar. Pero, sin duda, era una perspectiva escalofriante. Esto era algo que Fury no habría permitido, lo que planteaba la pregunta: ¿cuál era su papel en todo esto? ¿Acaso Fury era humano? ¿Había sido suplantado? Era improbable. Si supiera de ellos, probablemente habría tomado medidas para asegurarse de que no pudieran traicionarlo, al menos no hasta ese punto, pero aún era posible que tuviera algo que ver con ellos. Así pues, su primera parada en esta misión no era explorar alguna instalación secreta exótica, sino profundizar en los antiguos registros de misiones. El primer punto que exploraría serían todas las misiones relacionadas con Fury posteriores a los sucesos de 1995. Natasha pasó horas analizando minuciosamente los registros de misiones, las grabaciones de vídeo y las transcripciones de los informes posteriores. Su acceso a la base de datos de Shell era incomparable, gracias a sus habilidades y a su alianza secreta con la Fundación. Mientras examinaba los datos, comenzó a notar un patrón distintivo. Antes de 1995, la carrera de Fury estuvo marcada por altibajos. Era un agente competente, sin duda, pero su camino estuvo plagado de obstáculos y contratiempos. Las misiones fracasaban, las pistas se enfriaban y a menudo se encontraba en desacuerdo con sus superiores. Entonces, aparentemente de la nada, su suerte cambió. Después de 1995, la carrera de Fury se volvió extraordinariamente fluida. Las misiones tenían éxito a un ritmo sin precedentes. Obstáculos que antes parecían insuperables se eliminaban sin esfuerzo. Natasha notó que los agentes y funcionarios que se habían opuesto a las estrategias de Fury se jubilaban, eran reasignados o sufrían accidentes desafortunados. El punto de inflexión pareció ser una misión en 1995, cuyos detalles fueron censurados en gran medida. Lo único que pudo averiguar fue que involucraba un importante evento extraterrestre. Fue después de esta misión cuando la suerte de Fury pareció cambiar drásticamente. Natasha entrecerró los ojos al revisar los registros. Se notaba una clara falta de informes detallados en muchas de las misiones que Fury dirigió después de 1995. Operaciones que normalmente contarían con páginas de documentación se resumían en unas pocas frases vagas. Era como si alguien hubiera borrado los registros deliberadamente. No se podía probar nada. No había nada que pareciera sospechoso en sí mismo, pero sabiendo lo que ella sabía ahora, sin duda parecía que Fury había recibido algún tipo de ayuda para ascender a su puesto actual. Parecía tener ojos y oídos por todas partes, capaz de afrontar con facilidad incluso las misiones más difíciles, de saber cuándo y dónde estar. Pasó de ser un buen agente a ser el mejor casi de la noche a la mañana. A Natasha le pareció bastante claro que los Skrulls debían haberlo ayudado en la oscuridad. ¿Y qué les dio Fury a cambio? Ella dudaba que él les hubiera permitido simplemente apoderarse del planeta, reemplazando gente a diestra y siniestra, así que tal vez, en cambio, los ayudó a conseguir nuevas identidades. Era algo que no supondría ningún desafío para alguien en la posición de Fury. Y aunque no resultara demasiado útil para alguien que podía cambiar de forma y suplantar a cualquiera, seguía siendo algo que podría haber deseado. El archivo que proporcionó la Fundación parecía indicar que los Skrulls, tras perder su planeta natal, buscaban un nuevo hogar. Y aunque dudaba seriamente que Fury les ofreciera la Tierra, tal vez habría estado dispuesto a permitir que algunos se establecieran allí. A medida que profundizaba en los registros de las misiones, notó más casos en los que las operaciones de Fury se beneficiaron de información oportuna e intervenciones aparentemente milagrosas. Fury claramente había tenido algún tipo de relación con los Skrulls, pero la verdadera pregunta ahora era qué sabía sobre sus acciones actuales y cuánto sabía.
sin mencionar la incógnita sobre sus objetivos finales. Sospechaba una invasión, pero esperaba que Fury hubiera tomado medidas para evitar que algo así sucediera. Era muy posible que así fuera, pero los Skrulls simplemente lo habían superado tácticamente. Al fin y al cabo, por muy buen espía que sea, aún es posible que lo engañen, especialmente cuando se trata de extraterrestres que pueden pensar o actuar de forma totalmente diferente a como lo haría un ser humano. Sin embargo, no estaba del todo segura de cómo identificar a alguno de esos Skrulls que pudieran trabajar para Fury. Podría centrarse en los más cercanos a él, en aquellos en quienes más confiaba. Pero conocía bien ese círculo y no creía que fueran extraterrestres. No, parecía que probablemente mantenía a los Skrulls alejados de él, tanto para asegurarse de que no pudieran reemplazarlo fácilmente como para permitirles realizar misiones encubiertas sin que nadie preguntara a dónde había ido a parar su mano derecha. Una posible estrategia era ampliar su búsqueda, encontrar a otros que también hubieran tenido un éxito sospechoso. El problema que vislumbró con ese enfoque fue la Hydra. Sabía perfectamente que Hydra se había infiltrado en Shield a gran escala, y que, lógicamente, querrían asegurarse de que los más leales a su causa ocuparan puestos de alto nivel. Esto significaba que podía buscar Skrulls, pero solo encontraría miembros de Hydra. Su siguiente paso sería contactar con la Fundación para comunicarles sus hallazgos. Activó su dispositivo de comunicación segura y envió un informe detallado. Aquí la agente Romanoff. He descubierto pruebas que sugieren que el director Fury ha estado recibiendo ayuda externa desde 1995. La naturaleza de esta ayuda apunta a una posible implicación de los Skrull. Solicito instrucciones adicionales. La respuesta fue inmediata. Entendido, agente Romanoff. Continúe con su investigación y proceda con cautela. Su prioridad es determinar el alcance de la infiltración Skrull y sus objetivos finales. Mantenga esta información estrictamente confidencial. Natasha asintió, preparándose para los desafíos que le esperaban. La doble naturaleza de su misión pesaba mucho sobre ella, pero estaba decidida a descubrir la verdad. Tenía que navegar por las traicioneras aguas del espionaje, todo ello mientras mantenía su verdadera misión oculta a Shield. Sitio, 009. Mientras Natasha revisaba innumerables informes de misión, Alexander, su superior, también estaba atrapado en una interminable pila de papeleo. Tras hablar finalmente con Fisk, ahora contaba con nueva información y pistas sobre la Gata Negra, y esperaban poder capturarla pronto. Su importancia iba mucho más allá del simple hecho de que ella supiera que estaba vivo o del riesgo que suponía su capacidad para infiltrarse en los sitios a su antojo. En realidad, lo más intrigante era el secreto que se escondía tras sus poderes. En efecto, pues no había señales de otros mutantes alrededor, y según las pruebas que les habían realizado a sus dos hijas, que consistían básicamente en análisis de ADN, no habían encontrado indicios de que fuera inhumana. Algo cuya existencia se había confirmado hasta el momento. Lo que planteaba la incógnita de qué era ella exactamente. ¿Cómo y por qué poseía tales poderes? Esa era la principal razón por la que él quería que la encontraran, por la que la Fundación quería que la encontraran. Necesitaban respuestas que solo ella podía proporcionar. Sin embargo, aparte de eso, tenía muchas otras tareas que atender. Por ejemplo, su unidad anti-Hydra había llegado a un punto muerto. Hydra, al menos fuera de Shield, parecía haber desaparecido casi por completo. Aún conocía docenas de instalaciones, pero no eran el tipo de lugares a los que enviaría un asalto armado. Se trataba principalmente del tipo de instalaciones que prefería controlar antes que abandonarlas. Así que, por ahora, podían sobrevivir, pero eso significaba que su unidad anti-Hydra se quedaría sin objetivo mucho antes de lo previsto. Aunque los informes indicaban que todos estaban mejorando, él habría preferido que siguieran ocupados con su pequeña guerra un poco más. Al fin y al cabo, probablemente ahora centrarían su atención en la infestación de Hydra dentro de Shield. Si bien Shield era un sistema problemático, no deseaba que colapsara todavía. Estaba a punto de tomar el control. Una vez que O-5-2 obtuviera el puesto británico, no sería difícil conseguir el ruso, lo que significaba que prácticamente tendrían a Shield de Hydra bajo su control. Diríjanlos a otro lugar, por ahora. Supongo y hacia SCP-610. Nadie puede ignorar eso. Reflexionó antes de dar las órdenes. SCP-610, la carne que odia, acababa de ser localizada en la fría, helada y remota Siberia.
No era un lugar de fácil acceso, pero al menos era un sitio apartado, lo que les permitía comenzar a intentar contenerla. Sin embargo, para su gran consternación, ya abarcaba una zona bastante extensa, habiendo engullido una vez más una ciudad entera. Afortunadamente, los rusos siempre fueron muy fáciles de tratar. Aunque Putin no estaba al mando en ese momento, solo había que tratar con unas pocas personas, incluido él mismo. Por eso prefería las dictaduras a la democracia. Menos gente a la que informar. Sin mencionar que esas personas también tenían mucho más poder, lo que facilitaba enormemente llegar a un acuerdo con ellas y que éste tuviera alguna validez. Siempre era un quebradero de cabeza asegurarse de que un nuevo gobierno supiera cómo tratar con la fundación. Así pues, desde el punto de vista de la fundación, contar con alguien en el poder durante un largo periodo era, sin duda, la mejor opción. Y esa era una de las razones por las que estaban dispuestos a apoyarlo si fuera necesario. Incluso en el universo SCP, Putin llevaba muchos años en el poder, y con bastante ayuda de la fundación, durante un tiempo, a O5-13 no le gustó. Todos deseaban que alguien afín a ellos estuviera en el poder. Y aunque pudiera ser un tirano, no tenía reparos en recompensar a sus amigos, proporcionando a la fundación todo lo que necesitaban, incluyendo una gran suma de dinero. A la fundación no le importaba la política ni quién estuviera en el poder, siempre y cuando los que ostentaban el poder se mantuvieran de su lado. Fin del capítulo 189.